Silverstone es sinónimo de carreras épicas aseguradas, y si le terminás agregando el factor lluvia, se vuelve mucho mejor. El Gran Premio de Gran Bretaña fue escenario de posiblemente la mejor carrera de la temporada, marcada por la variedad estratégica, una lluvia que volvió al loco a más de uno y un piloto que hizo historia con un podio que será recordado en los próximos años por ser el final de una racha negativa que finalmente se pudo romper. Así que como en cada video, vamos a repasar el uno por uno de equipos con un breve resumen de su carrera. Empecemos. Posiblemente estemos ante la mejor versión de Lando Norris en lo que va de temporada. El británico partía desde la tercera posición en su Gran Premio de casa sin poder superar a Piastri en la clasificación del sábado. Durante gran parte de la carrera Lando se mantuvo firme en el tercer lugar, sin chances claras de atacar a su compañero, pero todo cambió cuando el piloto australiano tomó el liderato. Una maniobra insólita por parte de Piastri terminó siendo el punto de inflexión, ya que fue castigado con 10 segundos por frenar bruscamente en la recta del hangar, intentando forzar un error de Verstappen en pleno safety car. Tras su última parada en boxes, Norris voló en pista hasta cruzar la línea de meta en primer lugar, desatando la euforia en Silverstone y dándose un envión de confianza vital para lo que resta de campeonato. Con este triunfo, Lando recorta puntos clave y se sitúa a tan solo 8 unidades del liderato que dejan un panorama bastante interesante de cara a la segunda mitad de la temporada. Y si hablamos de Piastri, es un resultado que deja un sabor agridulce, ya que en buena parte del Gran Premio tuvo la victoria al alcance de su mano. Saliendo desde la segunda posición rápidamente logró superar a Max Verstappen a las pocas vueltas y se adueñó de la punta con autoridad. Con aire limpio y sin tráfico dominó el ritmo de la carrera hasta que llegó el error. Durante el reinicio posterior al segundo safety car, intentó aplicar una táctica al estilo Russell en Canadá, al frenar de golpe para provocar que Verstappen lo adelante y termine con una sanción, pero lo hizo de forma tan evidente que los comisarios no dudaron en aplicarle 10 segundos de sanción. Fue un golpe duro que sepultó sus chances de ganar. Tras cumplir el castigo en boxes, no pudo hacer más que resignarse al segundo puesto, con un gesto de clara decepción en el podio. Pese al traspié, Piastri sigue liderando el mundial, pero la distancia se ha reducido, solo 8 puntos lo separan de Norris, que viene en pleno ascenso. El australiano deberá corregir sus errores y mantener la concentración si no quiere ver cómo su compañero le arrebata la cima del campeonato en las próximas fechas. La vida siempre nos enseña de que nunca es tarde para empezar, también de que nunca es tarde para conseguir esas metas que te propusiste desde un inicio, y a pesar de que en el camino aparezcan obstáculos y desafíos que te quieran hacer pensar de que todo está perdido, siempre hay un final en donde la constancia y el esfuerzo son recompensados después de haber sorteado momentos difíciles. Después de 15 años y 239 carreras en su haber, hoy Nico Hülkenberg hizo historia y se quedó con el primer podio de su carrera. Después de tantos años en los que se quedó cerca y en donde parecía que su estancia en la Fórmula 1 estaba terminada, el piloto alemán es el claro ejemplo de la constancia y la experiencia recompensadas con un podio que quedará para la historia. Habiendo salido prácticamente último, logró una fantástica remontada en gran parte por los pilotos que entraron a boxes antes de la carrera y de los posteriores abandonos de otros que iban cayendo ante las condiciones climáticas. Con un stint perfecto sumado a la poca degradación que tenían sus gomas y una gran estrategia al parar antes de que la lluvia vuelva con más fuerza, en muy pocas vueltas llegó al top 10 escalando posiciones a medida de que los demás iban parando. Después de haber superado a Stroll se puso tercero y de ahí en adelante tuvo que aguantar a un Hamilton que no le iba a poner las cosas fáciles, pero fue después de la última parada que el inglés tuvo un error que Nico pudo aprovechar para hacer su parada y así mantenerse en tercera posición hasta cruzar la línea de meta y así romper su maleficio. Como dice una famosa canción, tarda en llegar y al final hay recompensa. Y por el lado de Bortoleto fue una carrera difícil, ya que fue uno de esos pilotos que se la jugó con una estrategia de secos cuando parecía que la lluvia se estaba disipando. Pero el estado de la pista y lo que tardaban esas gomas en calentarse provocaron que cometa un error y se salga de pista antes de pegarle con la parte trasera al muro. Y si bien pudo volver a la competencia poco después, el daño que tenía en el alerón trasero era bastante crítico, terminando por abandonar en una carrera difícil para todos los rookies. Ferrari y las estrategias, dos palabras que una vez más demostraron que nunca van a congeniar del todo. Lewis Hamilton volvió a correr frente a su gente en Silverstone, pero esta vez vestido de rojo, y por primera vez en toda la temporada se mostró claramente más rápido que su compañero. El sábado estuvo muy cerca de quedarse con la pole, pero un error en las últimas curvas lo dejó con la miel en los labios. Ya en carrera, el británico se mantuvo competitivo y consistente,
pero el equipo volvió a flaquear con la estrategia. Ferrari decidió montar los neumáticos intermedios demasiado tarde cuando había comenzado la lluvia, sufriendo un undercut que le costó posiciones valiosas. Durante la segunda mitad del GP luchó intensamente con Nico Hülkenberg, pero nunca logró adelantarlo. En un intento de undercut que buscaba asaltar el tercer lugar del podio, Ferrari apostó por un último stint con neumáticos blandos, pero la apuesta salió demasiado mal. Hamilton se salió de pista y ese pequeño error fue el que le costó el llegar al podio. Y por el lado de Charles Leclerc, prácticamente su carrera se vio condenada antes de empezar. El monegasco fue uno de los pocos que se la jugó desde la vuelta de formación, entrando a boxes antes de largar para montar neumáticos slicks, en una pista que todavía no ofrecía las condiciones para ese compuesto. Una vuelta más tarde, el cielo británico hizo lo suyo, cayó un aguacero repentino obligando a todos los pilotos que habían intentado la misma jugada, incluido Leclerc, a volver a boxes para montar intermedios. Como si eso fuera poco, tampoco estuvo fino. Cometió múltiples salidas de pista, algunas en momentos clave que le costaron aún más posiciones. Su ritmo fue inconsistente, el coche difícil de manejar y en resumen nunca pudo recuperar el terreno perdido para terminar en un decepcionante 14º lugar. Si hay algo que nos enseñó esta temporada es que nunca hay que subestimar a un 4 veces campeón del mundo. Max Verstappen nuevamente impuso su jerarquía en la Q3 del sábado, batiendo a los McLaren en la última vuelta donde claramente fue el más rápido del resto. En la carrera la historia cambió por completo. El holandés tenía como misión contener a los dos autos papaya y esa tarea duró apenas unas vueltas. El desgaste temprano de neumáticos, sumado a que su Red Bull estaba seteado para condiciones completamente secas, lo dejaron vendido ante el ritmo de Piastri y Norris. Tras la segunda relanzada del safety car cometió un error inusual, trompo en plena curva que lo relegó hasta el 10º lugar. Estuvo muchas vueltas atrapado detrás de Alex Albon sin poder adelantarlo, pero cuando la pista empezó a secarse, Max revivió, entró a boxes para cambiar slicks y empezó a remar. Se sacó de encima a Gasly y Stroll para finalmente cruzar la línea de meta en la 5ª posición. Y de su noda más de lo mismo, terminó en la última posición con una vuelta perdida y su momento más destacado fue un incidente con Ollie Bearman que le valió 10 segundos de sanción. Poco y nada, el japonés suma un nuevo capítulo en su ya extensa colección de carreras para el olvido. Alpine vuelve a los puntos de la mano de Pierre Gasly, quien nuevamente sigue demostrando que hace lo que puede con un auto tan pobre. Ya el sábado hizo una proeza al meter a ese auto en la grilla de la Q3. Con una carrera sólida y sin errores, el francés supo aprovechar muy bien las oportunidades que se dieron durante el caos de los choques y las salidas del auto de seguridad. Eso, sumado a una gran estrategia y el factor lluvia que logra maquillar el rendimiento de la 525, cruzó la meta en la 6ª posición que le da 8 puntos a una escudería que actualmente no se sabe para dónde quiere ir. Y en cuanto a Franco Colapinto, hay mucha frustración con lo sucedido en estas últimas carreras. Cuando no es el auto, termina siendo el propio piloto quien termina cometiendo los errores. En la clasificación del sábado tuvo una salida de pista en la última curva que lo mandó contra el muro, y a pesar de que el golpe no fue tan fuerte, a los pocos metros tuvo que retirarse por los daños, impidiéndole participar más allá de la Q1. Antes de la carrera se informó que iba a salir desde boxes por el cambio de múltiples componentes en su motor, y justo cuando se encontraba en plena vuelta de formación listo para empezar, la caja de cambios tuvo una falla en la que fue determinante para que ni siquiera pueda tomar la salida. La situación ya es frustrante, y sumado al pésimo rendimiento de ese auto se vuelve mucho peor. A esta altura no sé si sea conveniente para Franco seguir en Alpine, viendo que los rumores de Bottas como posible reemplazo cada vez ganan más fuerza. Con su fábrica literalmente al lado del circuito, los británicos buscaban seguir con esa gran racha de puntos en estas últimas carreras. Lance Stroll tuvo una carrera en la que nos demuestra que cuando quiere se convierte en la misma reencarnación de Ayrton Senna. El canadiense, beneficiado por la gran estrategia de su equipo, el caos y sus ya conocidas habilidades sobre la lluvia, logró avanzar bastantes puestos hasta en un punto colocarse en 3ª posición, aunque la alegría le duró poco ya que Hülkenberg lo adelantó poco después cuando la pista estaba comenzando a secarse. Lentamente empezó a caer en ritmo y en su último stint de gomas blandas tuvo una salida que le privó de ser quinto a manos de Max Verstappen y Pierre Gasly. Así todo, el canadiense corta una sequía de carreras sin puntos desde el Gran Premio de China en adelante. Por el lado de Alonso tuvo otra carrera discreta de su parte. A diferencia de su compañero, con el Nano terminaron probando una estrategia diferente. En el último stint fueron con gomas duras hasta el final, pero el problema es que terminaron parando demasiado temprano y prácticamente sirviendo como conejillo de indias para los demás equipos. Aún así, el asturiano pudo remontar hasta el 9º lugar que junto al 7º puesto de Stroll, los dos Aston Martin suman en conjunto por primera vez en la temporada.
Después de 3 carreras sin sumar puntos, Alex Albon volvió a su lugar habitual, peleando entre los 10 primeros con una actuación sólida y sin errores. El equipo apostó por una estrategia conservadora, de parar después que el resto, lo cual en un principio lo hizo perder varias posiciones, pero con el paso de las vueltas logró asentarse en el top 10, manteniendo un ritmo constante y cuidando los neumáticos. Finalmente cruzó la meta en octavo lugar, cortando así una racha de frustraciones y dándole a Williams un respiro en el campeonato después de semanas marcadas por la falta de fiabilidad. Por el lado de Carlos Sainz, vivió otra jornada amarga. El español venía encaminado a sumar puntos también, pero todo se fue al tacho tras un incidente con Leclerc que le provocó daños irreparables al monoplaza. A partir de ahí, el rendimiento cayó en picada y apenas pudo terminar en la 12ª posición, muy lejos del objetivo. Este resultado, aunque sirve para cortar la sequía, debería empezar a encender las alarmas en Williams, porque con lo hecho hoy de Sauber acaba de ascender al 6º lugar en el campeonato y ya están a solo 18 puntos. O se ponen las pilas o los suizos les terminan ganando la pulseada antes de que terminen el año. Los de Brackley llegaban a Silverstone con un solo objetivo, hacer olvidar el papelón de Austria. Como ya mencioné en el video anterior, la temperatura de la pista sigue siendo uno de los factores más determinantes en el rendimiento del W16. Durante la clasificación parecía que resurgían de las cenizas con un George Russell competitivo que incluso peleó por la pole, pero ya sabemos cómo es Mercedes últimamente, si no fallan en boxes, lo hacen en pista. En carrera apostaron por una estrategia con neumático duro que nunca funcionó. Russell tenía buen ritmo con los intermedios mientras llovía, pero cuando la pista empezó a secarse los de Mercedes la volvieron a pifiar. Lo mandaron a boxes demasiado temprano para montar duros y el neumático tardó una eternidad en entrar en temperatura. El resultado, adherencia nula y un trompo en las últimas vueltas que lo sentenció y que pudo haber sido un resultado decente. Cruzó la meta en 10ª posición con apenas un punto y una gran sensación de desilusión, porque en ritmo puro habían estado más cerca del podio de lo que el resultado muestra. Y por el lado de Kimi Antonelli la carrera fue un sufrimiento por partida doble. El italiano fue uno de los pocos que arriesgó desde la vuelta de formación, entrando a boxes antes de la largada para colocar slicks en una pista todavía húmeda. Apenas unas vueltas después la lluvia arruinó por completo su estrategia, obligándolo a volver a entrar a boxes, pero su verdadero final llegó tras la retirada del primer safety car, cuando Isaac Hadjar se lo llevó puesto en Copse debido a la baja visibilidad. Con medio difusor partido por el impacto, no tuvo más opción que retirarse de la carrera, marcando su tercer abandono en las últimas 4 fechas. La carrera para ambos pilotos de Haas estuvo literalmente llena de incidentes. Por el lado de Ollie Bearman, es ya la tercera vez consecutiva que se queda a la puerta de los puntos. El británico venía haciendo una carrera inteligente hasta que tuvo el toque con Yuki Tsunoda que terminó costándole 10 segundos de sanción al japonés. Más adelante, mientras intentaba poner en temperatura los neumáticos, Bearman tuvo otro toque, esta vez con su compañero de equipo. Y no solo eso, ambos terminaron haciendo un trompo sincronizado digno de un show de patinaje artístico. En resumen, ni con una carrera caótica como la del domingo el hombre oso puede sumar puntos. Es como si el destino le tuviera preparado una maldición por cada vuelta que da cerca del top 10. Y por el lado de Esteban Ocon, el libreto no fue muy distinto. Apenas arrancada la primera vuelta, el francés fue víctima de un toque con Liam Lawson, cuando ambos ingresaban en la recta de Wellington. Esta vez el culpable no fue Esteban, ya que en la onboard se ve claramente cómo Lawson se cierra en la primera curva y no deja espacio. Más adelante vino un incidente con su compañero, en el que paradójicamente por primera vez en mucho tiempo, Ocon no tuvo la culpa, aunque ya sabe lo que se siente que te toque tu propio compañero de equipo. Los norteamericanos se van a 0 de Silverstone, una pena porque parecían haber mostrado una leve mejoría en su ritmo de quali. El único equipo que terminó sin los dos autos en pista fue Racing Bull, carrera muy difícil para los de Faenza con un incidente de Lawson en la primera vuelta, mientras que Hadjar terminó abandonando vueltas después al colisionar contra Antonelli debido a la baja visibilidad en pista. Poco más que decir. Se van a 0 de Silverstone y encima Aston Martin los acaba de igualar en puntos en el mundial.